Hola, en este video vamos a explicar acerca de la nomenclatura de los óxidos ácidos o también llamados óxidos no metálicos. Para esto debemos recordar que un compuesto químico siempre se va a componer de una parte positiva, de un elemento o sustancia pura positiva más un elemento o sustancia pura negativa, que tenga valencia positiva y que tenga valencia negativa. Esta es la condición para formar un compuesto. Nunca podrán unirse elementos positivos entre sí o negativos entre sí, porque no se podría formar un compuesto. ¿Qué significa esto de las valencias? Cuando un elemento es positivo, significa que tiene en exceso muchos electrones y que cuando forman un compuesto, ellos dan o pierden electrones. Con respecto a los negativos, significa que son elementos que al formar un compuesto necesitan electrones, es decir, que ellos van a ganarlos o recibirlos. Entonces, cuando en la materia se encuentran elementos con muchos electrones y elementos que necesitan electrones, ambos son inestables. Entonces, entre ellos se unen y forman un compuesto estable de valencia neutra, se neutralizan, ya quedarían con valencia cero cuando forman un compuesto. De esta manera, los óxidos son aquellos compuestos binarios, es decir, que se unen dos elementos en donde participan los elementos positivos, en este caso los metales positivos, más el oxígeno, que siempre va a unirse o va a formar el compuesto con una valencia -2. Es decir, que en los óxidos el compuesto negativo siempre va a ser el oxígeno con valencia -2. Y también se puede unir con elementos no metálicos que tienen valencias positivas. En este momento voy a explicar cómo reacciona el no metal con el oxígeno. Entonces, siempre en este caso el no metal va a ser el elemento o la parte positiva, ¿sí? Que tiene valencia positiva, y el oxígeno va a ser el elemento o la parte negativa. Cuando formen el compuesto, el no metal en la molécula va a tener como un subíndice 2 y el oxígeno, su subíndice tendrá que ser de la valencia no metálica. En el caso de los no metales, nosotros vamos a encontrar que en cuanto a valencias positivas, tienen varias valencias. Por eso, en esta situación existen prefijos. Por ejemplo, en el caso de que sea +1 o +2, dependiendo si un elemento tiene estas 4 valencias, entonces se deberán utilizar estos prefijos al momento de nombrarlos. Por ejemplo, si un elemento, un mismo no metal, tiene 1, 3, 5 y 7, se debe colocar estos prefijos en la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, si es con +1, hipo-oso, aquí va el nombre del no metal. Por ejemplo, el bromo, hipo-bromoso. Si actuaba con 3, solo bromoso. Si actuaba con 5, brómico. Y si actuaba con 7, perbrómico. ¿Ya? En el caso de que sean solamente 2 valencias, no 4, como el caso de acá, en el caso de 2 valencias, siempre el menor terminará en oso y la valencia mayor terminará en ico. Entonces, por ejemplo, si vamos a analizar el caso del bromo, esto funciona con todos los no metales, ¿sí? Si analizo el caso del bromo +3, que se va a unir con el oxígeno -2, aquí entonces tengo que el bromo puede donar 3 electrones y el oxígeno en cambio va a recibir 2 electrones y así formarían un compuesto que nos quedaría bromo con subíndice 2 y oxígeno con subíndice 3. ¿Ya? Cuando ustedes ven en las valencias, el bromo tiene las 4, 1, 3, 5 y 7. Como está con 3, entonces terminaría en oso, ¿sí? Por lo tanto, en la nomenclatura tradicional se colocará óxido bromoso o también se utiliza la palabra anhídrido bromoso.
En la nomenclatura sistemática o UPAC se coloca óxido de bromo y entre paréntesis la valencia con la que se unió para formar el compuesto, en este caso 3. ¿Cómo me doy cuenta de que está con valencia 3? Aquí, en el momento de nosotros ver su fórmula, como sabemos que intercambiaron, entonces la valencia del bromo era 3. Nos fijamos en el oxígeno, ¿sí? Cómo intercambiaron las valencias al momento de que nosotros multiplicamos 2 por 3, me va a quedar más 6. 2 por menos 3, menos 6. Por lo tanto, más 6 menos 6 es 0 y por lo tanto este compuesto ya se vuelve neutro. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que el bromo estaba con valencia 3 para que nosotros podamos colocar la valencia en la nomenclatura sistemática o UPAC. Y en el caso de la stock, pues nos fijamos en la fórmula. Como el bromo tiene 2 y el oxígeno 3, iniciamos con el oxígeno, trióxido de dibromo, ¿ya? Trióxido de 3 y dibromo de 2. En conclusión, siempre los compuestos siempre van a tener la nomenclatura en una parte general y una parte específica. ¿Qué significa eso? La parte general siempre va a provenir del elemento negativo, en este caso el oxígeno. Y la parte específica va a provenir del elemento positivo, en este caso los no metales. Así ustedes ven que la parte general que viene del oxígeno se lo nombra como óxido, óxido o trióxido. Eso siempre va primero. Y luego la específica del positivo. Como es el bromo, está bromoso, óxido de bromo 3 o dibromo. Teníamos nuestro compuesto bromo 2, oxígeno 3. Significa que tengo 2 átomos de bromo y 3 átomos de oxígeno. ¿Con qué valencias? El bromo estaba con más 3 y el oxígeno con menos 2. Es decir, que este compuesto tiene 2 bromos y 3 oxígenos. 1, 2 y 3. ¿Sí? El bromo, puede compartir o comparte 3 electrones, acuérdense, ¿sí? Positivo que él puede donar sus electrones y negativos que él necesita recibirlos para estabilizarse, ¿sí? Entonces aquí voy a poner que tiene 2. ¿Ya? Entonces así se forman los enlaces. Como el bromo tiene 3 electrones, se van a ir uniendo. Este que dono y este que recibe. Dono, recibe. Dono y recibe. Dono y recibe. ¿Sí? Y así quedaría la fórmula desarrollada del óxido bromoso. Espero que les haya quedado muy claro y en un siguiente video estaré explicando acerca de los óxidos metálicos. Adiós.